Hola, estimados y estimadas estudiantes. Bienvenidos a una sesión más del curso de Investigación Estadística 1. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de los diseños experimentales. Ya hemos estado hablando acerca de los tipos de investigación que existen y que se pueden realizar. Sin embargo, el objetivo de este curso es de que ustedes aprendan a poder identificar y utilizar diseños experimentales. Ahora, habíamos hablado de tres tipos de diseños, tipos de experimentos. El primero es un experimento, dos cuasi experimento y experimentos puros. De estos tres, el más débil y el que deberían evitar a toda costa son los preexperimentos. Normalmente cuando hablamos de preexperimentos es de que solamente tienen una variable independiente con un solo nivel y una variable dependiente. Ahora, acuérdense de que un requisito de un experimento es que la variable independiente tenga al menos dos niveles, debido a que lo contrario, tú no estás pudiendo hacer comparación entre situaciones experimentales, lo que no te aseguran de que los resultados realmente sean válidos. Entonces, también estás estás mermando la validez interna del estudio. En la medida de lo posible, eviten ese tipo de experimentos porque son particularmente cuestionables. Los cuasi-experimentos, por otro lado, cumplen con todos los requisitos de un experimento, los requisitos que habíamos visto antes. Sin embargo, en este caso no hay aleatorización de la muestra. Y al no haber esta cuestión de aleatorización, no se puede asegurar que los grupos sean homogéneos. Entonces, tú no sabes con qué background, con qué cargas o experiencias previas están viniendo, lo que podría estar afectando tu experimento. Esto requeriría un mayor control de variables externas, ya que van a haber varias variables externas que no estás teniendo en cuenta o que no estás identificando que pueden influir en tu experimento. Y también pueden afectar la validez externa de tu estudio. En sí, no es que sea un diseño malo, ni tampoco tendrían que evitarlo. Sin embargo, van a tener que tener mucho más cuidado si utilizan este tipo de experimento. Este, Considero, debido al contexto en el que están, de que probablemente este es el tipo de experimento que van a tener que realizar al final. No los estoy cerrando las puertas, solamente digo que tal vez este sea más viable debido a que van a tener van a poder elegir intencionalmente a su muestra. Y existen algunas estrategias que pueden utilizar para evitar este tipo de variables externas. Bien, los experimentos puros son que cumplen con todos los requisitos de un experimento, pero adicionalmente tienen este componente de aleatorización. Ahora, ¿por qué hablamos acerca de la aleatorización y por qué es importante para un experimento? Bueno, la aleatorización permite minimizar el error en la elección de la muestra y asegurar cierta homogeneidad de tus participantes, ya que los estás eligiendo al azar. Entonces los grupos van a tener cierta homogeneidad de sus participantes y vas a poder de alguna manera tener no solamente una validez interna, sino externa. Pero, ¿en qué momento aleatorizas? ¿O en qué momento podemos utilizar la aleatorización? Bueno, en un experimento se puede realizar en tres etapas. Primero es elegir la muestra de la población que se quiere estudiar. Ahí digamos que ustedes han delimitado un número, una población particular con determinadas características. Entonces lo que ustedes tienen que hacer es elegir una muestra de esa población. Digamos que la población, dadas las características que ustedes están buscando, tiene 100 personas. Y la muestra que ustedes deberían utilizar sería aproximadamente 20, 10 para un grupo, 10 para otro grupo. Tienen que idear la manera de cómo utilizar la muestra para poder elegir a 10 participantes para un grupo y 10 participantes para otro grupo. Entonces, esa es la primera etapa. Eh, una vez hayas sacado esos 20 participantes que van a ser tu muestra, se hace la aleatorización de los participantes a los grupos. Tienes 20. Ahora tienes que separar eso en dos grupos de manera aleatoria. Eh, Hay maneras de cómo hacerlo.
programas o simplemente utilizando algunas estrategias un poco más manuales, en lo que puedes asignar aleatoriamente a cada participante a un grupo. Eh, y esa sería la segunda etapa de la aleatorización. La tercera y última es cuando ya has formado los grupos aleatoriamente y tienes que asignar el tratamiento, la condición experimental que deben tener. En ese momento tú no has elegido en ningún momento si este grupo es control experimental, nada. Es en este momento en el que tú aleatorizas para ver si el grupo uno que tú has formado debería ser el control o el experimental. Entonces, si tú cumples con estos tres momentos de la utilización, estás hablando de un experimento puro. Ahora, volviendo a los diseños experimentales. Estábamos hablando acerca de una clasificación de tipos de experimentos, o tipos de investigaciones en el que están los experimentales y no experimentales, pero en los experimentales también vemos una clasificación un poco más delimitada. La primera son los unifactoriales y la otra son los factoriales. A grandes rasgos, para que se entienda bien, los unifactoriales son aquellos que tienen una variable independiente y una variable dependiente. En cambio, los factoriales son los que tienen más de una variable independiente, es decir, dos o más. Pero en sí, el tipo de diseño que se utiliza suele ser el mismo, intersujeto e intrasujeto. Todos los factoriales tienen un componente adicional, que es el estudio mixto, que es una mezcla entre el intersujeto y el intrasujeto. Vamos a empezar a hablar de cada uno de estos y después vamos a proponer unos ejemplos. Primero es importante conocer la tipología sobre los experimentos. Esto lo van a encontrar en varios libros de metodología de investigación que generan esta tipología para que se pueda entender qué se está haciendo en el estudio. Entonces, se le asignan unas siglas, R, G, X, O. R viene a ser la indicación de que este grupo, experimento ha recibido una asignación aleatoria. La G viene a ser de grupo de sujetos. X viene a ser el tratamiento y O es la medición de la variable dependiente. Entonces, comencemos hablando acerca de los diseños intersujetos. Diseños intersujetos, para explicarlo de manera simple y sencilla, es que son dos grupos o más grupos que se van a comparar. Vas a partir de una variable independiente con dos niveles o más, y a partir de esos niveles tú vas a formar un grupo. Digamos que, por fines prácticos, vamos a hablar acerca de que tu variable independiente tiene dos niveles. Entonces tú vas a tener dos condiciones experimentales. Digamos que uno es control y otro es experimental. Es decir, a uno le vas a asignar el estímulo que estás manipulando y el otro no. Entonces tú a un grupo les asignas el estímulo, a otro no, y después haces la medición al final. Aquí ya pueden ver la representación. El grupo randomeado se le presenta el estímulo X y se hace una medición O1. El grupo randomeado 2, que vendría a ser el control, no se le da el estímulo y se le hace la medición 2. Acá lo pueden ver. Ahora, este tipo de diseños es particularmente sencillo. Vamos a ver ahora un ejemplo. En un estudio sobre percepción de la violencia física entre parejas heterosexuales, se seleccionan a 10 participantes varones con rango de edad entre 18 y 25 años. Serán asignados aleatoriamente a la condición experimental o a la condición control. Entonces, eliges a esta muestra que ya ha sido utilizada, lo asignas a un grupo 1, grupo 2, y después aleatorizas el estímulo, si es que el grupo 1 recibe el estímulo o el grupo 2 recibe el estímulo. Acá, por fines prácticos, el grupo 1 recibe el estímulo. Entonces, el grupo recibe el estímulo y se hace la medición. El grupo 2 que no recibe el estímulo también se hace la medición. Así de sencillo. Este suele ser el tipo de diseños experimental más sencillo utilizado por los estudiantes. En el curso, de hecho, va a ser mucho más usado por ustedes. Sin embargo, hay otros tipos de diseños que pueden utilizar. El otro tipo de diseño que vamos a ver es el diseño intrasujetos. Este tipo de diseño requiere que todos los participantes de la muestra pasen por todas las condiciones experimentales.
es decir, por todos tus niveles de variables independientes. Eh, ¿Cómo funciona esto? Tú tienes que identificar de que vas a tener dos estímulos, como si fuese el intersujeto, dos estímulos particulares. Y todos los participantes van a pasar por esos dos estímulos. Ahora, la pregunta es, ¿y dónde está tu grupo control? Bueno, dado el diseño intersujeto, tú no necesitas este grupo de comparación, el grupo control, porque tu participante mismo está pasando por las dos condiciones. Entonces, el mismo participante sirve como punto de comparación. Sin embargo, hay algunos temas que tienen que tener en cuenta para que esto ocurra. Digamos que tú tienes una condición A y una condición B. Entonces tú expones al participante a la condición A y a la condición B. Y le presentas primero el estímulo A y el estímulo B. Y después haces la medición de la variable dependiente. Ahí es sencillo. Sin embargo, yo podría argumentarte de que tal vez la respuesta esté alterada, ya que el estímulo A está influyendo en el estímulo B, de que la persona ya se aburrió del estímulo B y por eso está respondiendo mal, o de que simplemente se cansó, el estímulo fue demasiado pesado para él y simplemente se cansó. ¿Qué haces en este tipo de situaciones? Lo que haces es generar secuencias con las condiciones. Entonces, un grupo va a recibir primero la condición A y después la B, y otro grupo recibe la B y después la A. A este tipo de secuenciación de estímulos en un diseño intrasujeto se le conoce como contrabalanceo. Es importante que tengan en cuenta de que la asignación de los participantes a cada secuencia que van a realizar debe ser aleatoria también. Vamos a ver un pequeño ejemplo. Bueno, aquí es para que vean un poco cómo sería la secuenciación en los códigos que hemos estado revisando y planteando. Y recuerden de que siempre tiene que ser aleatorio. El ejemplo podría ser así. En un estudio sobre percepción de la violencia física entre parejas heterosexuales o homosexuales, se selecciona a 10 participantes varones con rango de edad entre 18 y 25 años. Estos serán asignados aleatoriamente a las secuencias experimentales. Es similar al anterior, es para que vean que podrían abordar el diseño dependiendo de sus objetivos, podrían abordarlo también de esta manera. Entonces ustedes tienen aquí la primera secuencia en la que van a mostrarle probablemente un estímulo en el que va a haber violencia de parejas heterosexuales. Y después pueden medir cuál es su percepción sobre eso. ¿Ya? Y aquí sería la primera medición. Después de que han hecho eso, hacen una segunda medida. Le muestran un video con violencia física de parejas homosexuales y después miden su percepción. La segunda medición. Esa sería la primera secuencia. Y a un tipo de participante, a solamente un grupo de participantes. Pero ustedes tienen que hacer el contrabalanceo. Entonces ustedes van a ver, van a mostrarle primero, ya no le van a mostrar primero el video de violencia física entre heterosexuales, sino primero va a ser entre homosexuales. Entonces muestran el estímulo y hacen una primera medición. Ya está ahí todo bien. Entonces, después de que han terminado esta aplicación, le muestran ahora sí el video de violencia física entre parejas heterosexuales y después hacen la medición de su percepción acerca de ese estímulo. Entonces, aquí está el contrabalanceo. Ya pueden, ya, con esto van a juntar todas las mediciones como si fuese una sola y ya nadie les va a decir, oye, ahí puede estar afectando de que hayas mostrado este estímulo primero o tal vez se cansó, cosas así ya no te pueden decir porque ya has hecho este contrabalanceo y estás asegurando de que las secuencias o los estímulos tienen la misma oportunidad o la misma probabilidad de estar afectando a la respuesta de los participantes. Ahora, también existen este tipo de diseños de n pequeña. En un estudio experimental normalmente tienes que tener una muestra particularmente considerada para poder hacer análisis de comparación. Sin embargo, hay algunos estudios en psicofísica que no necesitan tanta muestra. Entonces, los diseños de n pequeñas suelen ser particularmente interesantes, ya que necesitas para poder hacer estudios generalizables para toda la población, entonces solamente 10 personas, 5 personas.
¿Por qué? Porque el estudio psicofísico estudia tanto sensación, percepción y atención, que son cuestiones inherentes en el ser humano, eh, que son cuestiones que no necesitas tener un contexto cultural diferente, porque de por sí el fenómeno en sí de sensación, percepción, atención, tipo de respuesta, etcétera, son universales para el ser humano. Y la data se puede analizar a partir de pequeñas muestras. Es particularmente interesante, de hecho hay algunos estudios acerca de umbrales, estudios acerca de ilusiones, que si están interesados podemos conversar o incluso tengo artículos que pueden servirles. Y si también podrían identificar que esto parece interesante, podrían también revisarlo para ver si es que lo tienen en cuenta al momento de hacer su experimento. Ahora vamos a ver algunos ejemplos para poder aterrizar las ideas que estamos viendo. Tenemos un grupo X, un grupo 1, al que se le está presentando un estímulo X. Y después se hace la medición. Este tipo de secuencia es un preexperimento. Es decir, que no es un experimento tal cual y que puede ser contraproducente para algunos, para que los resultados no puedan ser necesariamente válidos. Aquí podríamos poner un ejemplo. Digamos que ustedes están queriendo ver cómo una pastilla puede ayudar a mejorar el estado de ánimo de los estudiantes durante esta cuarentena, ¿no? Entonces ustedes eligen a un grupo de N personas y les dan esta pastilla. Y después miden los resultados. Y digamos que los resultados dicen que, sí, tienen puntajes altos. Ya. ¿Qué más? No te dice nada más. No puedes hacer una comparación, no puedes decir si efectivamente es más o menos que aquellos que no han tomado tu pastilla. Entonces, no es una fuente viable, ni los resultados son necesariamente válidos, ni muy creíbles, la verdad. Entonces, el experimento, no. Hay otro tipo de experimento, y esta es la secuencia. Quieres un grupo determinado de personas y haces una medición antes de la intervención. Sigamos con el mismo experimento de la pastilla que te ayuda a regular el estrés. Entonces tienes una medición inicial y después les das el estímulo. Y una vez de que ya terminado la intervención con el estímulo, vuelves a medir lo mismo que has medido antes. Esto es un preexperimento con una medición pre-test, post-test. ¿Es mejor que el otro preexperimento que mencioné? Sí, es mucho mejor porque por lo menos ahí tienes ya una variable de comparación. También vendría a ser un tipo de diseño intrasujeto incompleto, por cierto. ¿Es válido? No, no, para nada, no, porque todavía no tienes un grupo de comparación. Necesitas un grupo de comparación de aquellas personas que no hayan estado expuestos al estímulo, o por lo menos deberías tener otra medición adicional para poder decir que efectivamente esto está funcionando. Perdón, otro estímulo adicional para ver de que estos estímulos en verdad difieren y puedes tener unos resultados más válidos. Entonces, no, este no es un diseño viable. También tenemos una visualización de un diseño intersujeto, en el que creo que ya lo habíamos mencionado antes, en el que tienes un grupo que ha sido aleatorizado, le presentas el estímulo y haces la medición, y otro que no. Bien, esto es bastante común, digamos que ustedes quieren ver cómo, cómo una actividad lúdica puede ayudar a que reduzcan los niveles de estrés en pacientes que tal vez tengan estrés crónico. ¿De acuerdo? Entonces, ya tienen delimitada la muestra y algunos pacientes les dan alguna actividad lúdica particular con ciertas limitaciones características y hacen la medición después de la intervención. Y también hacen la misma medición a aquellos pacientes que no han participado de este experimento, de esta intervención, que no sean del grupo experimental. Entonces ya tienes dos mediciones en dos grupos. Y ahí puedes comparar estas mediciones y ver si efectivamente hubo una diferencia o si tu intervención realmente fue positiva o no. Y ya, esto es un experimento sencillo con diseño intersujeto.
Sin embargo, puedes complejizarlo más dependiendo obviamente de tu objetivo y lo puedes hacer mucho más interesante. Digamos de que ustedes quieren hacer también este diseño intersujeto, pero antes ustedes quieren asegurarse de que no solamente la intervención después de aplicarle el estímulo va a haber diferencia, sino ustedes quieren saber de que efectivamente antes y después hubo diferencias. Entonces, ¿cómo haríamos? Bueno, les propongo un ejemplo sencillo. Digamos de que yo quiero ver cómo un videojuego prosocial influye en la conducta prosocial del estudiante y cómo un videojuego violento influye en las conductas prosociales, tal cual. Uno quiere ver prosocialidad. ¿Ya? Entonces, antes de medir, utilizamos una prueba que nos ayuda a medir con actitudes prosociales. Después de ello, a un grupo lo hacemos jugar un videojuego violento y a otro grupo lo hacemos jugar un videojuego no violento o prosocial, o inclusive puedes simplemente no hacerlo jugar nada. El punto es de que tengas un grupo de comparación. Se prefiere que la comparación ocurra a partir de un estímulo similar con diferentes características, eso sí. Ya, muy bien. Entonces, al final de ambas intervenciones, haces la medición. Aquí no solamente puede hacer una medición entre los resultados después del experimento, después de la intervención, sino también puede hacer una comparación entre la primera medición antes de la intervención y después de la intervención. Y esto le va a dar mucha mayor validez a tu experimento. Esto tiene mucho más relevancia y tranquilamente puede ser mucho más interesante de aplicar. De hecho, yo creo que varios de ustedes tienen la posibilidad de utilizar este tipo de experimento. Ahora, vamos a ver cómo funciona esto con un diseño intrasujeto. Ya lo habíamos visto un poco, pero les voy a poner otro ejemplo para que quede claro. Digamos que yo quiero identificar si es que los estudiantes recuerdan más palabras escuchadas que escritas. Entonces, yo quiero verlo como el fenómeno es bien particular y necesito verlo en la misma persona, me conviene hacer un diseño intrasujeto. Entonces lo planteo de esta manera. Tengo un grupo de personas aleatorizado a las que le hago leer o les muestro en una pantalla un determinado número de palabras escritas. Después de ello, dejo un momento y les pido que por favor me mencionen cuántas han recordado. Y yo asigno un puntaje a partir de cuántas palabras recordadas correctas me han mencionado. Después, les hago escuchar otras palabras. Les hago escuchar estas palabras y hago lo mismo, espero un rato y vuelvo a preguntarle, oye, ¿cuántas palabras recuerdas? Y le asigno un puntaje a cada palabra escuchada que ha recordado bien. Entonces, ya tengo aquí mi secuencia, pero me falta mi contrabalanceo. Entonces, a otro grupo que ha sido aleatorizado, le hago escuchar primero las palabras en audio y hago la medición. Y después, después de que dejo que pase un tiempo, le muestro las palabras escritas y dejo que pase un tiempo para volver a preguntarles, oye, ¿cuántas te acuerdas? Bien. Entonces, aquí ya tengo las dos mediciones de los dos estímulos que quiero comparar y que voy a tener que unir para poder hacer los análisis. Entonces, ese es un diseño intersujeto con contrabalanceo. Esto también es una opción viable muy interesante que podemos ver en sus experimentos. Bueno, para terminar los ejemplos, vamos a mencionar los diseños factoriales. El diseño factorial, como se acuerdan, es cuando tienes una variable o más de una variable independiente, al menos dos variables independientes. Entonces, ¿cómo visualizamos eso? Acá vamos a utilizar un ejemplo sencillo acerca de cómo algunas características personales pueden influir en los prejuicios de las personas. Partamos de una variable independiente. La variable independiente 1, que es la nacionalidad. Como ya hemos estado hablando acerca de ese ejemplo, me parece bastante útil para mencionarlo aquí. Y variable independiente 2, que sea la forma de vestir o la vestimenta de la persona. Y están viendo los prejuicios. Entonces, la nacionalidad pueden verla a partir de dos niveles, peruano y venezolano, por si quieren ver eso.
Y la otra variable independiente, la forma de vestir o vestimenta, lo pueden ver de esta manera, elegante o desaliñado. Entonces, ustedes pueden combinar estas variables, tipo peruano elegante, peruano desaliñado, o venezolano elegante, o venezolano desaliñado, y medir los prejuicios. Este sería un tipo de diseño factorial 2x2, que también es particularmente interesante y te da mucha información relevante para poder analizar tus resultados. También existe otro tipo de diseño factorial, el diseño factorial 3x2. Parte de la misma base, de los mismos principios, pero aquí ya se ve como una variable independiente ya no tiene dos niveles, sino tiene tres niveles. Entonces aquí puedes tener, utilizando las mismas variables del estudio anterior, un peruano elegante, un peruano desaliñado y un peruano que viste de manera casual. Un venezolano que se viste elegante, un venezolano que se viste desaliñado y un venezolano que se viste de manera casual. Entonces aquí podrían jugar con la iteración de estas variables para ver o medir los prejuicios que tienen las personas frente a este tipo de personas. Tal vez tu argumento sea de que no importa la nacionalidad, con tal de que estés vestido elegante o aparentes tener cierto estatus en la forma en que vistes. Y eso se impone sobre la nacionalidad que tengas. Y eso sería un argumento particularmente interesante de estudiar. Bien, eso sería todo por la sesión de esta semana. Si tienen alguna consulta o duda sobre diseños experimentales o sobre el diseño que tal vez sea más necesario para su experimento, su trabajo, pueden escribirnos y ya saben que vamos a tener estas asesorías para poder orientarlos mejor. Bueno, gracias y espero que les vaya bien y nos vemos en la siguiente sesión.